Ya, muy buenas tardes chicos. Hoy día nos corresponde clase virtual, ¿cierto? Hoy día vamos a hacer una retroalimentación de las clases vistas anteriormente, ya que se acerca el proceso evaluativo, ¿cierto? La primera evaluación del semestre, la cual va a consistir en todo lo que hemos visto y lo que hemos tratado durante las clases virtuales y en su efecto también en las presenciales, ¿ya? El tiempito que estuvimos de clases presenciales. Por eso hoy día vamos a hacer una retroalimentación, la cual vamos a tratar de ver lo que más podamos. Vamos a ver si podemos repasar todos los power que hemos visto en clases virtuales. Y ahí las clases presenciales también eran más relacionadas con lo que hemos estado viendo en las clases virtuales, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Necesito que hoy día, por lo menos, me dejen avanzar un poquito rápido porque tengo que ver como cuatro power en una buena clase. Entonces vamos a tratar de ir avanzando, los videos los vamos a saltar y voy a ir preguntando lo que termine de explicar de cada power. Vamos a tratar de hacerlo en orden, ¿ya? De hecho, yo lo voy a tratar de ir haciendo en orden. Comenzamos. Ya, nuestra primera clase virtual, chicos, que vimos era en relación a multiplicaciones, ¿cierto? Comenzamos con las multiplicaciones. Nosotros empezamos a ver cómo se podía multiplicar dos dígitos por dos dígitos, ¿cierto? Con multiplicaciones incluso eran un poquito más extensas y nosotros explicábamos en esa instancia que el objetivo de la clase era aplicar estrategias de cálculo para las multiplicaciones de dos dígitos por dos dígitos. Dentro de eso apareció un videito, ¿cierto? El cual no lo vamos a ver, que ese videito hablaba sobre cuáles eran las partes de una multiplicación, hacía mención a cómo yo tenía que multiplicar y lo relacionaba también con resolución de problemas. Dentro de esa explicación, nosotros llegamos a la estrategia número uno, en donde la estrategia número uno, lo que a mí me explicaba era lo siguiente. Me decía que yo, al multiplicar dos dígitos por dos dígitos, ¿cierto? Teníamos que ocupar la misma estrategia que ustedes la habían aprendido el año anterior en cuarto año básico, que era multiplicar dígito por dígito, ¿cierto? Que esto también tenía un orden el cual ustedes tienen que recordar. Yo en una multiplicación voy a partir por el numerito de afuera, por la unidad, y voy a multiplicar a la unidad, y después esa unidad multiplica a la decena. Y me da un resultado, por ejemplo, 3 por 5 me da 15, reservo una, ¿cierto? Y 3 por 2 me da 6, más una son 7. Ya multipliqué el primer dígito y ahora tengo que multiplicar el segundo dígito. 2 por 5 son 10. Ojo, importante, apareció un cuadradito rojo. ¿Qué pasaba aquí? Que yo cuando paso con la decena, debo saltarme un espacio, ¿cierto? Sería 2 por 5 son 10, reservo una, 2 por 2 son 4 más la reserva, 5. Cuando ya obtenía los dos resultados en relación a este factor, tenía que sumar. Y al sumar, mi resultado era 5, 7 y 5, 575. Esa era la manera tradicional, ¿cierto?, que ustedes vieron en el año anterior, en el desarrollo para el cálculo de multiplicaciones de dos dígitos por dos dígitos. Ahora, es exactamente el mismo desarrollo para multiplicaciones que son un poco más grandes, ¿ya? De tres dígitos por dos, de cuatro dígitos por dos, y así sucesivamente. Estrategia número dos. Era por intermedio de la descomposición. ¿Se acuerdan o no? Hablábamos que el 23 yo lo puedo componer por 20 y 3, o 20 más 3. El 25 lo íbamos a mantener. ¿Qué era lo que pasaba acá? Era que el 25 iba a multiplicar al 20 y el 25 multiplicaba al 3. Porque multiplicar 25 por 23 era como más difícil. Entonces se multiplicaba 25 por 20 y después 25 por 3 en conjunto y los resultados se sumaban. 25 por 20 me daba 500 y 25 por 3 me da 75. Suma total 575. Exactamente igual que la multiplicación anterior, ¿cierto? Pero estrategias que son distintas. Cualquier estrategia que ustedes utilicen en esta ocasión me da igual, ya mientras lleguen a un resultado correcto, está bien. Y después teníamos una estrategia número 3 que hablaba de un videíto, ¿cierto? Un videíto que hablaba de los mayas, ¿cierto?
Hablaba un video en donde la multiplicación estaba destinada con líneas, ¿cierto? Que vimos también dentro de ellas. Voy a hacer un pequeño ejemplo, ¿ya? Sobre la multiplicación con línea, que también puede aparecer en la evaluación, chicos. ¿Ya? En donde, por ejemplo, yo quería multiplicar 13 por 12, ¿cierto? A multiplicar 13 por 12 yo tengo que representar esos dígitos ¿con qué? Con líneas, ¿cierto? Entonces, ¿esto cómo era? ¿Cómo estaban ubicadas las líneas? ¿Ese es un 13 o no? Sí. Bien, chicos, ¿cierto? Ahí estaba representado el 13. Una línea que representa la decena y tres líneas que representan las unidades, separadas por un espacio para que se entienda. Y ahora tenemos que representar el 12, que sería, como es una multiplicación, se representa de manera cruzada. Una línea que representa el 10 y dos líneas chiquititas que representan el 12. Entonces ahí tengo representado por líneas la multiplicación 13 por 12. Y digo, ¿cómo se calcula esto? Debo entender, chicos, que yo debo seccionar esto con una parte ahí, una parte para allá y la parte central. La parte que está aquí, tengo que contar todas las intersecciones. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 intersecciones. Al medio tengo 5 intersecciones. Y acá tengo solamente una intersección. Entonces el resultado de 13 por 12 es igual a 156. ¿Ya? Esa es la manera de la multiplicación que tenían los mayas. Muy buena, muy entretenida, es muy ad hoc para que ustedes la puedan entender. Y vimos otra también, ¿cierto? Una multiplicación intermedio de cuadritos, que esa la van a tener que revisar ustedes porque la vimos en clase presencial, donde está el video en el canal de YouTube. ¿Ya? Ese fue nuestra primera clase virtual, chicos. Después tuvimos otra clase en donde comenzamos a avanzar en los contenidos, ¿cierto? Y nos pusimos a trabajar en esto que yo les voy a mostrar acá. Comenzamos a trabajar en comprender y aplicar la descomposición de números. ¿Se acuerdan o no? ¿Alguien me puede dar una pincelada de esta clase? Cualquiera, chicos, cualquiera. Parece que tenemos que decomponer números grandes. Bien, chicos. El objetivo de la clase entonces era comprender y aplicar descomposición de números, ¿cierto? Y teníamos que entender primero qué era una descomposición de números. Y consistía en realizar una o varias combinaciones entre las diferentes unidades que comprenden un número. Es por tanto, separar un número utilizando distintos tipos de operaciones. ¿Ya? ¿Qué era descomponer entonces? Separar un número en distintos tipos de operaciones. Que en esta ocasión nosotros lo que íbamos a hacer era utilizar la adición, ¿cierto? Porque podemos separar o podemos descomponer según su valor posicional y según su valor potencial, que es potencia. Nosotros nos íbamos a enfocar según su valor posicional. ¿Ya? Entonces, descomposición según su valor posicional, chicos. Y aquí apareció un videito del cual de nuevo nos vamos a saltar porque ese videito está en los powers que se han mandado y están en el video del canal de YouTube. ¿Ya? En donde hacía mención a lo que era el valor posicional de cada número. Mostraba que era una unidad, que era una decena, que era una centena, unidad de mil, decena de mil, centena de mil, etcétera, ¿cierto? Ahora, y la pregunta del millón, ¿qué es el valor posicional? ¿Qué es el valor posicional, chicos? El valor que tiene cada número. Es el valor que le da la posición a cada número, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, ahí tengo el 561, ¿cierto? Tiene 3 dígitos. Y cada uno de estos representa un valor posicional diferente dentro de la totalidad del número. Por ejemplo, el 1 vale 1, ¿cierto? Porque está en la unidad. Pero el 6 que está al ladito, según su valor posicional, no vale 6. ¿Cuánto vale?
60. 60, ¿cierto? Y ese 5, si sabemos que es un 5, ¿cierto? Pero según su valor posicional no vale 5. ¿Cuánto vale? 500. 500. Ya, eso es súper importante entender y comprender. Que los dígitos, dependiendo de su posición en un número grande, tienen su valor según su posición. ¿Ya? La posición les va a arrojar el valor que ellos significan en sí. Por eso es súper importante saber qué es el valor posicional. Dentro de ese valor posicional aquí encontramos una tablita la cual demostraba la cantidad de valores posicionales que podemos encontrar, ¿cierto? Nosotros hasta el momento vamos a ver solamente hasta los millones, ¿ya? Hasta ahí nos corresponde ver. Existen miles de millones y billones y trillones y etcétera, ¿cierto? Pero nosotros Cuatrillones, debemos memorizar siempre unidad, decena, centena, después unidad de mil, decena de mil, centena de mil, unidad de millón, decena de millón, centena de millón. Eso es lo que vamos a trabajar, con números hasta cercanas a 9 cifras. ¿Ya? Y teníamos ejemplo acá, pues chicos, ¿cierto? Teníamos ejemplo que una unidad va a ser 1, una decena van a ser 10, centena van a ser 100, y unidad de mil van a ser 1000. Y me dice descomponer el número 826. ¿Dónde ubican ustedes ese 826? ¿Ah? ¿Cómo podemos ubicar ese 826? Por ejemplo, ¿dónde iría el 8? en la C. En la C, ¿cierto? De 8, de centena. Y ese 8, según su valor posicional, ¿cuánto vale? 800. 800, espectacular, chicos, 800. Ahora, tengo el 6 también. ¿Dónde va el 6? En el 10. El 6 va en el 10. En la U. En la U de unidad, ¿cierto? Y según su valor posicional, el 6, ¿cuánto vale? 6. 6, Seis. correcto. 6. ¿Y qué me falta en la decena? El 20. ¿El 20 o el 2? 2. El 2 El primero, 2. Y ¿cierto? abajo Un sería el dígito. Y según su valor posicional, ese 2 20. de 20. ¿Y qué pasaba con estos numeritos que están aquí? Los voy a sumar, ¿cierto? sumar. Los sumamos y nos da 826, 6. ¿cierto? Que es exactamente el número que estábamos en su descomposición. Fácil, ¿cierto? Yo no encuentro fácil, espero que ustedes también lo encuentren fácil. Tenemos otro número, miren, el 1329, un poquito más grande este número, ¿cierto? ¿Cómo sería entonces? Vayan ayudando. ¿Dónde va el 3? En unidad de 1000. El 3 en unidad de 1000. ¿Seguro? El 3 en la Centena. En Ese centena. es la centena, bien, bien, fíjense bien. Ah, Y ese 3 soy tiene un valor 300. A 300. 300. a 300, ¿cierto? Oye, y una consulta, ¿el 9 en qué posición va? Unidad. En la unidad. Bajo el 1. En la unidad, ¿cierto? Y tiene un valor de 9. 9, ¿cierto? Ahora, ¿el 2 en qué parte va? En la decena. En la decena. Ay, que habla fuerte ese minuto. Sí, chicos, por favor, no griten en el micrófono, que a todos nos duele. Y vale 20. Gracias por participar, pero más despacito. No sé quién habló, pero... Usted tampoco grite, profesor, que yo ando con audífonos gigantes. Nada. Era el Gustavo. Ando con los audifonitos chiquititos. Ya, ya, entonces estábamos, que el 2 va en la posición de la decena, Vale ¿cierto? 20. Y tiene un Sí. valor de 20, correcto. ¿Cierto? Y 20. nos queda uno, que es el 1. En el 1000. Está en el 1000. En En la unidad unidad de de 1000. Y tiene un valor de... Vale 1000. 1000. Y vale 1000, ¿cierto? Si sumamos, Más. entonces, Está en 1. Más. Y más. nos da 1329. 1329. 1329, ¿cierto? En Y realidad, es ¿sabe qué, exactamente profesor? el mismo número que tenemos acá arriba, ¿cierto? Las preguntas, chicos, al final, por favor, para que podamos avanzar.
Ya, tenemos ese, después venía Ok, otro ejemplo ok. que era un muy grande, ¿cierto? Pero que cumplía la misma función, ¿ya? Era descomponer este dígito dependiendo del valor posicional que ellos tenían, ¿cierto? Y después dimos una tareita, la cual ustedes tenían que registrar, algunos mandaron por correo, ¿cierto? Y la otra también lo revisamos en clase, ¿cierto, chicos? Junto con esa clase, después vino otra clase, ¿cierto? Ya vimos estrategias de cálculo mental, perdón, estrategias de cálculo de multiplicaciones, vimos también descomposición según su valor posicional, y después tuvimos una clase virtual que yo la hice en el colegio, en donde volvimos a reforzar lo que era la estrategia del cálculo de multiplicaciones, donde hicimos ejercicio en el pizarrón, ¿ya? En donde explicábamos nosotros cómo se multiplicaba con línea, cómo se multiplicaba de manera tradicional, ¿cierto? Y cómo multiplicábamos también con una nueva estrategia que yo había colocado como unos cuadritos, ¿ya? Esa clase, chicos, está en el canal de YouTube. No hay ningún problema que entren para que la puedan ver, ¿cierto? Porque tienen que estudiar y ahí van a poder reforzar en cuanto a ese contenido. Pero que es también, según el objetivo, se está refiriendo a lo que son estrategias para el cálculo de la multiplicación. ¿Ya? Después de eso, chicos, nosotros nos fuimos a una clase que tenía mención, déjenme buscar. Comenzamos con esta clase, que esta clase hablaba ¿de qué cosa? De la división. De las divisiones, ¿cierto? Donde hablaba de las divisiones. Y aquí nosotros recordamos también, ¿cierto? Y comenzamos a demostrar que comprendíamos la división, con dividiendo de 3 dígitos y divisores con un dígito, ¿cierto? Y también comprendimos cómo era la interpretación del resto, o qué era el resto en su efecto. Y comenzamos explicando cuáles eran las partes de una división, ¿cierto? Nosotros hablábamos, cuando hablamos de una división, tenemos que hablar también con el lenguaje matemático, no vamos a estar diciendo, no, el numerito que está ahí arriba, el numerito que está abajo, no, tío, el numerito del de la derecha. No, estos tienen nombre, y esos nombres, chicos, nosotros tenemos que memorizar y hacerlos parte de nosotros, ¿ya? Para que podamos hablar bien. Entonces, debemos entender que una división entonces va a estar compuesta de 4 grandes partes, ¿cierto? Que una es el dividendo, otra es el divisor, otra es el cociente y la otra es el resto. Dividendo en la cantidad a la cual yo necesito porcionar, divisor en la cantidad de grupos que yo tengo que hacer, ¿cierto? Perdón, el divisor es la cantidad de integrantes que va a tener ese grupo y el cociente es la cantidad de grupos que yo voy a hacer y el resto es lo que a mí me va a sobrar. Recuerden que una división, chicos, siempre va a ser una repartición de elementos o números de forma equitativa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todos los grupitos que yo forme tienen que tener la misma cantidad de objetos o números en cuestión. Después venía un videito que obviamente lo vamos a saltar para optimizar el tiempo y comenzamos con las estrategias de división. Recuerden que yo les explicaba y el video también explicaba que para poder dividir yo necesitaba ayudarme de las tablas de multiplicar. Y obviamente entender el procedimiento, ¿cierto? El paso a paso de cómo desarrollar una división. Y para eso yo puse un ejemplo que era el 224 dividido en 2, ¿cierto? Y como era una división por el 2, ¿qué tabla de multiplicaríamos a ocupar? La del 2. La del 2, ¿cierto? Espectacular, la tabla del 2. Como es la tabla del 2, nosotros comenzamos a preguntar, el 2, ¿cuántas veces cabe en el 2? Ustedes me contestaban, una, tío. Y yo preguntaba, ¿cuánto sobra? Y ustedes me decían, 0. Bajamos el 2. Pero 2 y volvemos a preguntar, ¿cuántas veces el 2 cabe en el 2? Una. una, ¿Cuánto sobra? 0. 0. Bajamos el 4. 4. 4, Preguntamos, ¿cuántas veces el 2 en el 4? 2. 2, ¿Y me sobra? sobra 0. Bien. Cero. ¿Hay más números? No. No. ¿Podemos cerrar? Sí, Sí. 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 Cerramos. Bien, chicos.
Otro ejemplo, miren. ¿Qué tabla ocupamos? La del 7. La del 7, ¿cierto? Entonces, 539 dividido en 7. Rapidito, del 7 en el 5, ¿cuánto? No cabe. Entonces tomamos No el cabe. 50 y 53. el 53. El 7 en el 53. ¿Cuántas veces? 7. ¿Cuánto sobra? 7. ¿Cuánto sobra? 4. 4, bien. Bajamos el 9. El 7 en el 49. 9. 7. 7. 7 por 7, 49. ¿Cuánto sobra? 0. 0. 0. Cerramos división. Y Espectacular. finalizamos. Y después dábamos estos dos ejercicios, 438 dividido en 3, en donde mi resultado era 146 y mi resto era 0, y después era la siguiente, que obviamente aplicando el procedimiento de desarrollo nos daba ese resultado. Ahora, dato importante que nosotros Voy a tener mencionábamos en esta clase era la comprobación. ¿Cómo yo comprobaba, Gustavo? Se nos fue Gustavo, parece. Para comprobar tienes que multiplicar el cociente con el divisor. Exacto, multiplicamos cociente con divisor y nos tiene que dar como resultado el dividendo. Dividiendo. Si nos da resultado dividendo, porque mi división está correcta. ¿Ya? Síntesis entonces de la clase que vimos ese día. Una división es una repartición en grupos iguales, ¿cierto? Una división está formada por dividendo, divisor, cociente y resto. Para realizar una división podemos utilizar las tablas de multiplicar. El proceso de desarrollo de una división no depende de la cantidad de dígitos que tenga el dividendo, siempre va a ser el mismo, independiente de la cantidad que hayan de números. Se puede comprobar una división por medio de la multiplicación del divisor con el cociente. Y me tiene que dar como resultado el dividendo, ¿cierto? Esa era la penúltima clase. Y nosotros tuvimos una última clase, chicos. Y esa última clase era la que vimos, que estaba referente a... No la encuentro. Aquí está. Que era esta clase, ¿cierto? Que fue la última clase que tuvimos, en donde hacíamos mención nosotros a otra parte, o sea, a un ejercicio que aparecía, o sea, perdón, a una división que aparecía un 0 entre medio, ¿cierto? En donde el objetivo era que nosotros debiéramos demostrar que comprendíamos la división de tres dígitos cuando aparece un 0 en el dividendo, ¿cierto? Y junto con esto teníamos que también entender que nos aparecían problemas los cuales nosotros teníamos o debemos desarrollar de manera ordenada, y explicábamos las estrategias más o menos de cómo poder llegar a un resultado correcto. Dentro de eso nosotros recordábamos, ¿cierto? Nuevamente lo mismo, que era el dividendo, el divisor, el resto y el cociente, ¿cierto? Como partes principales, o sea, partes de una división, que los cuales me va a ayudar a mí a poder entablar una conversación con lenguaje matemático, ¿cierto? Para que podamos entender todo lo que tenemos que explicar en clase. Y hablábamos también de estrategias para el desarrollo de una división, ¿cierto? Debíamos recordar nosotros que para realizar una división debíamos utilizar las tablas de multiplicar, ¿cierto? Y que la división, el proceso era tal cual como lo vimos en el ejercicio anterior, en las diapos anteriores. Pero ¿qué pasaba cuando aparecían ceros en la división, ¿cierto? Y yo le explicaba a usted que eso iba a depender de la posición que tenía el cero dentro del dividendo. Porque a veces como que no influye, pero a veces sí influye. Ahora, el número tampoco puede empezar en cero, entonces tiene que tener una posición estratégica como para poder entender qué procedimiento tengo que hacer yo cuando aparece un cero. Por ejemplo, el ejemplo que aparece ahí, 608 dividido en 6. El cero está ubicado en la parte central de mi dígito. Procedimiento a desarrollar exactamente el mismo, chicos. Les pregunto, el 6 en el 6, una vez, sobra 0, bajo el 0. Y aquí es donde viene el interrogante. ¿Qué pasa? Porque el 6 no cabe en el 0. Como no cabe en el 0, yo debo responder
0 el cociente, ¿cierto? Y me da el permiso para bajar el 8. Al bajar el 8, puedo preguntar ahora el 6 en el 8, cabe una vez. Y sobran 2. Cierro la división. ¿Ya? Ese procedimiento es súper importante saberlo. Lo mismo pasa acá, 308-3. El 3 en el 3, una vez, sobran 0. Bajo el 0 y pregunto, el 3 en el 0. Oh, tío, no se puede. No, no se puede. Porque como no se puede, le pongo 0 al cociente. Y me da el permiso para bajar el 8. Y ahora vuelvo a preguntar, el 3 en el 8, 2 veces y sobran 2. Y cierro la división porque no hay más dígitos. ¿Qué pasa con esta división? 740 dividido en 7, ¿se dan cuenta, no? El 0 ahora hasta el final. Y hago el mismo procedimiento, el 7 en el 7 una vez, sobra 0, bajo el 4, y el 7 en el 4 ¿se puede? No, no se puede. Entonces, como no se puede, 0 al cociente, 0 veces, y me da el permiso para bajar el 4. Y transformamos en 40 y vuelvo a preguntar, el 7 en el 40, ¿cuántas veces cabe? 5 veces, y sobran 5. Y cerramos nuestra división. Procedimiento el cual, chicos, deben ejercitar. Pueden ver los videos, pueden volver a ver esta clase en el canal de YouTube, la voy a cargar hoy día a la noche. Las evaluaciones son la próxima semana, así que todavía tienen harto tiempo. Y junto con esto, yo les he explicado a ustedes que existían estrategias para la resolución de problemas, ¿cierto? Que también está explicado esto en la clase que está en el canal de YouTube, cuando tuvimos la clase Zoom vía con el pizarrón, ¿ya? Ahí también aparece la estrategia del cálculo de la resolución de problemas. En el pizarrón coloqué 4 pasos, aquí lo omití el cuarto paso, pero está exactamente igual, ¿ya? Es la misma explicación. Entender que existen pasos para desarrollar un problema, ya que son fundamentales para obtener un buen desarrollo y un orden en mi desarrollo de problemas. El paso 1 siempre se va a entender como que yo tengo que comprender este problema, ¿ya? ¿Cuáles son los datos que dispongo? ¿Cuál es el contexto de la pregunta? ¿Qué es lo que me están preguntando? Cuando yo ya tengo todo eso comprendido, ¿ya? Cuando ya leí el problema no solo una vez, sino que 2 o 3 veces, si es que es necesario, de ahí puedo pasar al plan número 2, que significa que yo tengo que gestionar un plan para poder contestar la pregunta del problema, ¿cierto? Crear un plan y gestionar su desarrollo del ejercicio que yo elegí para desarrollar Profesor, este perdón, problema. pero no le escucho nada. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Chicos, cuando no se escucha es por tema de internet ya, pero en esta ocasión no es tema mío del internet, sino que puede que sea de otro, puede que sea Sí, el debe ser el internet porque yo sí le escucho, profe. a eso voy, ¿ya? Por eso les digo, ahora esto va a quedar grabadito, así que lo pueden volver a ver en el canal de YouTube, ¿ya? Entonces, les explicaba, chicos, que el paso número 2 era la confección del plan que yo voy a utilizar para desarrollar y el desarrollo de la operación que yo elegí para desarrollar ese problema. Y el paso número 3 era la contestación de la pregunta, ¿ya? El responder esa pregunta y el comprobar la pregunta que nosotros ya teníamos. Importante, cuando yo respondo un problema, la respuesta tiene que ser una oración, no puedo colocar un número solito, ¿ya? Debo confeccionar la respuesta como corresponde, una oración. Si me preguntan por los zapatos de Patito, tengo que colocar los zapatos del Patito, tanto, 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 ¿ya? No puedo colocar un número solito, ¿ya? No corresponde. Uno de los ejemplos que vimos, chicos, era el de la comuna de Puente Alto, cuando hablábamos de las 400 cajas de mercadería para cada familia, ¿cierto? En donde hablábamos paso 1, 2 y 3, ¿cierto? En relación a cuántas comunas, cuántas cajas, desarrollar o utilizábamos la división como ejercicio, porque estábamos viendo estrategias para la división, revisábamos el desarrollo correspondiente y confeccionábamos nuestra respuesta por intermedio de una oración, ¿cierto? Y también en su conjunto con la comprobación para determinar si mi ejercicio estaba correcto o incorrecto.
correcto. ¿Ya? Lo mismo hicimos con ese ejercicio. Y realizamos nuestra síntesis general entendiendo que comprendimos cómo realizar divisiones cuando aparecen ceros, ¿cierto? También que entendimos que para realizar problemas utilizamos una estrategia que consta de 3 pasos y que debemos seguir de manera ordenada y sistemática los pasos para poder realizar un problema. ¿Ya? Chicos, impresionantemente nos quedan 4 minutitos. ¿Ya? Logré pasar, recordar y mencionar toda la materia que hemos trabajado en clase ya, materia en la cual nosotros vamos a trabajar en la evaluación. No son evaluaciones largas, así que no se preocupen, yo no hago evaluaciones largas. Ya, yo creo que con suerte, yo creo que van a ser entre 10 preguntitas, 12 preguntitas, y generalmente son con alternativas, así que no vayan con miedo a la evaluación de matemática, si ven que vayan con ansias porque tengo toda la fe que les va a ir a cada uno de ustedes excelente, ¿ya? Y esa es la idea, así pienso yo, y yo creo que así va a ser. No va a estar difícil, esa es la materia que hay, van a haber ejercicios de descomposición, ejercicios de multiplicación, ejercicios de división, y en conjunto de eso van a haber como 2 problemitas, uno de división y uno de multiplicación. ¿Ya? Pero más de esa materia no podemos hacer evaluación más difícil porque es la materia que hemos visto y es la materia que vamos a evaluar. ¿Ya? Chicos, ya, vamos a dejar de grabar y estos 2 minutitos que nos quedan vamos a utilizarlo para contestar preguntas.